Bienvenidos a Giga Global. En esta ocasión vamos a trabajar sobre la aplicación o módulo de contactos en un entorno Odoo Enterprise versión 15. El módulo de contactos es simple de usar y su potencia es muy amplia respecto a las prestaciones e información que nos va a brindar. Como siempre en Odoo, cada vez que ingresamos a un módulo vamos a tener tres grandes elementos, digamos. La página central, el cuerpo central de la pantalla, en este caso vemos nuestro maestro de datos de contactos, ¿sí? En la línea superior vamos a ver las herramientas estándar del sistema. A la izquierda el botón de regreso al menú principal, el nombre del módulo en el que estamos y los ítems de menú disponibles para esta aplicación. Hacia la derecha, el nombre del usuario que está registrado, la o las empresas, dependiendo si está activado el multiempresa sobre la cual está trabajando, la herramienta de acceso a Odoo Studio, que es la aplicación a partir de la cual podemos hacer algunas personalizaciones dentro de nuestro sistema, el ítem de notificación de actividades pendientes. En este caso tengo determinadas acciones atrasadas sobre las cuales Odoo me está alertando. Las notificaciones sobre mensajes que haya recibido a nivel interno. La posibilidad de mostrar el panel de marcado si es que lo tuviera activado y configurado a mi módulo de VoIP. Y finalmente, la herramienta de desarrollo también debería estar activada según los permisos para editar y hacer algunas configuraciones a nivel profundo dentro de las vistas. En la franja inferior lo que vamos a tener es el botón principal para poder crear un nuevo registro, las tres herramientas de análisis de información por defecto que tiene Odoo. La primera es filtrar, es decir, filtrar la información para verla en base a determinados atributos, algunos predefinidos y otros personalizados en base a cada uno de los campos que conforman la ficha de un contacto, ¿sí? Entonces podría establecer un filtro en este caso por eh, determinados atributos o parámetros que quisiera, estimarles una acción y en base a esa acción Odoo va a devolver información. Lo mismo pasaría con la opción agrupar, ¿eh? No es lo mismo el filtro porque el filtro va a quitar de la vista algo. El agrupamiento lo que va a hacer es mostrarlo ordenado por determinados parámetros. En este caso podría ordenarlo por comercial y lo que voy a ver es los contactos que no tienen ningún vendedor asignado y los contactos que sí lo tienen. O bien establecer un parámetro de agrupamiento personalizado en base a, por ejemplo, agruparlos por ciudad, por país o lo que necesitemos. El ítem de menú favoritos lo que nos va a permitir es guardar las búsquedas que hayamos hecho en base a X cantidad de filtros o X cantidad de agrupamientos, guardarlas con algún nombre puntual para no tener que hacer o repetir esa configuración cada vez que queramos ver la información, ¿sí? Nos va a permitir importar registros, establecer un menú de enlace con hoja de cálculo siempre y cuando lo tenga activo y añadir esta vista a la aplicación o módulo de tableros de Odoo. La información que seguimos viendo es la cantidad de registros que tenemos en este maestro de contactos. Entonces, la lectura es que estamos viendo la primera hoja que va desde el contacto 1 hasta el contacto número 80, de un total de 81 contactos, por lo cual si paso la página, veré el último que me quede, estoy viendo del 81 al 81. A continuación, los diferentes tipos de vistas para exponer la información. Siempre por defecto, Odoo trabaja con una vista Kanban, que son estos recuadros, digamos, en los cuales tenemos algunos datos principales para leer. La vista de listas, donde vamos a poder agrupar o establecer filtros de la misma manera, pero viéndolos a nivel de línea. La vista de localización geográfica de estos contactos, en tanto y en cuanto nuestra versión tenga habilitada esta función.
¿sí? En base a la dirección del contacto, Odoo lo va a localizar en el mapa. Y finalmente, la vista de actividades, es decir, todas aquellas actividades planeadas para los contactos. En este caso vemos que para este contacto hay planeada una llamada para el 18 de enero. Muestra en amarillo porque está próxima a vencer. Con estas consideraciones previas ya podemos trabajar dentro de lo que es el maestro de datos. Entonces, cuando nosotros tomamos una ficha, lo que vamos a poder observar es que aparecen algunos botones adicionales a los que veíamos en la pantalla anterior. Entre ellos la posibilidad de editar este contacto o crear uno nuevo, ¿sí? Nos da el nombre del módulo barra el contacto que estoy viendo y un botón de acción a partir del cual podemos tomar algunas eh, tareas, digamos, manuales sobre este contacto, ya sea archivarlo si no lo queremos usar más, pero no queremos quitarlo de la base, duplicarlo para crear otro con las mismas condiciones, borrarlo, mandar mensaje de texto, descargar, etc. Diferentes acciones que van a hacer a la gestión, a la administración de este contacto. También como es habitual en Odoo, una cinta de botones rápidos en los cuales tendré más o menos dependiendo de los módulos que tenga instalado en mi entorno. ¿Sí? Porque estos botones interactúan con otros módulos. Por ejemplo, las reuniones y las oportunidades de negocio que yo tenga con este contacto dependerán del módulo de CRM, las suscripciones o las ventas dependerán del módulo de ventas, quizás las tareas a través del proyecto, las compras y un proveedor, las cuentas corrientes y demás. Entonces, dependiendo de los módulos que tenga activos, veré más o menos botones. En el cuerpo central vamos a tener toda la información del contacto, ¿sí? En este caso, Odoo siempre va a partir la creación de identificar si estamos trabajando sobre una persona en sí mismo o sobre una empresa que tiene diferentes direcciones de contacto o personas vinculadas. ¿Sí? Todos sus datos básicos aquí y luego 4 solapas a partir de las cuales nosotros podríamos predefinir algunas acciones para con este contacto. ¿Sí? Primero, vincularlo a otras personas o a otras direcciones de facturación o de entrega. Siempre podríamos tener, si fuera una empresa, todas aquellas personas que trabajan para esta empresa. O bien una dirección de factura, de entrega, cuando son diferentes. Lo mismo sucede para las parametrizaciones que tengan que ver con la venta y la compra, es decir, si quiero asignarle un vendedor por defecto, un equipo de venta, plazos de pago, listas de precios, bueno, información fiscal, cómo está posicionado respecto a los impuestos y demás. A nivel de contabilidad, no nos va a dejar generar datos porque esta persona está vinculada a una empresa matriz. Entonces, si voy a la empresa matriz y veo que es Azure Interior, entiendo que esta empresa está formada por estas personas y acá sí yo puedo establecer parámetros de contables para operar con este contacto futuro. Entre ellos, cuentas a cobrar y a pagar por defecto, documentos específicos que yo quiero operar con este contacto, todas las cuentas bancarias a partir de las cuales vamos a cobrar o pagar. Tenemos una solapa de notas internas donde podemos escribir libremente información y la posibilidad de asignarle un partner en caso que estemos trabajando con el módulo correspondiente y tengamos un esquema de ventas, digamos, en el cual no solo lo opera un vendedor interno de la empresa, sino quizá un representante o un distribuidor. También, como siempre sucede en Odoo, en la parte inferior, ya saliendo de la ficha, vamos a encontrar 3 herramientas muy interesantes de trazabilidad y seguimiento. La primera es la posibilidad de enviarle un mensaje a través de correo electrónico a esta persona, adjuntando documentos o lo que necesitemos. La posibilidad de poner una nota sobre el contacto, algo que nos interese dejar registrado a partir de alguna llamada o de alguna acción, o bien planificar una actividad o una secuencia de actividades como llamadas, reuniones o todas aquellas actividades personalizadas que tengamos. Entonces esto lo vamos a ir
viendo siempre en la parte inferior como un seguimiento de mí. Ahora bien, para poder trabajar todos estos datos, hay algunas configuraciones previas que es importante tener presente. Entonces, todo lo que hace al seteo inicial, a la configuración inicial de Odoo, en cuanto a contactos, lo vamos a encontrar dentro de este ítem de menú. Entonces, algunas cuestiones que nosotros vamos a poder ya predefinir o ir manejando sobre la marcha para operar nuestro módulo es crear las etiquetas de contacto sobre las cuales vamos a querer categorizar a cada uno de ellos. Las etiquetas son básicamente categorías que pueden estar a nivel de árbol con una categoría padre ilimitada y sobre eh, ellas tener una secuencia, digamos, de árbol para poder categorizar a nuestros contactos. Respecto a los títulos, vamos a poder crear también X cantidad de títulos, es decir, profesiones, modismos, digamos, formales o informales, y lo que necesitemos. O sea, tenerlo o no tenerlo, esto no va a modificar el funcionamiento, simplemente que cuando despleguemos en la ficha de contacto estos campos no vamos a tener opciones para elegir. Las industrias también, Odoo por defecto trae algunas industrias, pero esto es para poder clasificar a nuestros contactos dentro de una industria particular, es decir, si está dentro del rubro alimentos, bienes raíces, o bien crear una, cuando ponemos crear se nos habilita una línea al final, le ponemos el nombre y lo guardamos. Lo mismo a nivel de localización, por defecto Odoo trae 250 países registrados, que yo podría agruparlos, filtrarlos o buscar. Entonces, podría buscar, digamos, Argentina y, y vería los códigos de país y algunas configuraciones básicas del mismo. Las provincias, con este mismo criterio, yo podría agrupar las provincias por país y vería que Argentina trae todas las provincias. Lo mismo sucedería con los grupos de países. Esta es una herramienta interesante porque para aplicar a acciones futuras podríamos nuclear dentro de un grupo X cantidad de países, quizás establecerle listas de precios o tomar acciones que apliquen en general sobre el grupo y no hacerlo uno a uno. Luego a nivel de bancos podríamos ir creando los bancos a nivel que los registremos, a medida que los registremos en nuestros contactos, lo mismo su cuenta bancaria, y los niveles o tipos de identificación por país. En Argentina solemos usar QUIC, DNI, QUIC, etc. Entonces, en este aspecto vamos a crear un contacto nuevo eh, bajo la misma secuencia que vimos recién. Podríamos poner que es una empresa de prueba y empezar a completar todos los datos en base a lo que vimos. Una situación que se va a dar, una situación que se va a dar normalmente es que no todos los usuarios de Odoo necesitan los mismos campos que ven acá. Entonces, supongamos que para esta empresa de prueba yo quisiera tener un campo acá particular que sea eh, fecha de la primer compra o fecha de alta, ¿sí? Cualquier campo, ya sea de texto, de lo que sea necesario, y no lo tengo. Bueno, para esto Odoo dispone de una herramienta muy sencilla de utilizar a nivel usuario, que es Odoo Studio, que se activa desde este icono acá arriba y es la que nos va a permitir crear uno o varios campos dentro de la ficha que se van a replicar a nivel general en el módulo. Entonces, si yo activo Odoo Studio, este botón, lo que voy a ver es a la derecha la arquitectura general de la ficha y a la izquierda todos los componentes que yo podría agregar, ¿sí?, de Odoo para enriquecer, digamos, la recolección de datos. Entonces dijimos, por ejemplo, podría poner abajo de la fecha de cumpleaños un nuevo campo de fecha, eh, nuevo campo de fecha,
para identificar algún dato puntual, ¿no? Entonces, por defecto, Odoo me va a decir nueva fecha. Acá lo que hago yo es cambiarle el nombre. Entonces, podría poner fecha de alta. Bien. Cierro. Y lo que va a suceder es que este campo se va a replicar en todos los modelos de contacto que tenga el módulo. Por supuesto que a nivel de filtros y de agrupaciones pasa a estar disponible este nuevo campo también, ¿cierto? Sí. A medida que lo vayamos llenando, vamos a poder utilizarlo para filtrar o agrupar. Así como es un campo de fecha, puede ser un campo de, digamos, un campo de datos, de vinculación. Sería fecha de alta, hoy. Está claro que la fecha de alta Odoo la pone, digamos, por defecto, es solo modo de ejemplo que puedo agregar un campo, ¿sí? Entonces, vamos a ver que tanto para los filtros como para los agrupamientos, la fecha de alta pasa a estar disponible para trabajar. Esta es la forma en la que agregamos un contacto. Ahora, dijimos también que hay otra manera de hacerlo masivamente para no hacer uno a uno. Normalmente cuando cambiamos de software o cuando tenemos algún Excel con datos, entonces a partir de favoritos, importar registros, lo que vamos a poder hacer es subir un archivo de Excel con todos los datos. Para eso, Odoo nos brinda una ayuda y nos facilita ya una plantilla para que esos datos suban de manera fácil y sin error. Entonces dice, subir un archivo de Excel o formato CSV para importar. Se recomiendan los archivos de Excel ya que el formato es automático. Necesitas ayuda y te da una plantilla que si cliqueamos acá nos descarga un Excel con información básica, ¿eh? De cuáles son los campos que Odoo trae para subir la información. Entonces, nosotros borramos y vamos a poner contacto de prueba, contacto de prueba, es una compañía, el uno es que sí, que realmente lo es, y vamos a poner calle 1, código postal 5000, ciudad Córdoba, estado de Córdoba, país Argentina. Guardamos esta plantilla y entonces lo que hacemos para importar es subir ese archivo, ¿sí? Eh, cuando lo seleccionamos, Odoo por defecto nos va a tomar y nos va a linkear, digamos, cada uno de los campos del Excel con los campos de destino dentro del sistema. Y nos dará la opción de modificarlo si lo queremos llevar a otro campo o, o bien nos va a marcar si hay algún error para la importación, ¿no es cierto? Basta que yo le tire acá un test, una prueba, y me va a decir si el archivo está ok o no. O sea que el archivo contiene advertencias sin bloqueo. ¿Cuáles son las advertencias? Que hay campos que yo no complete. Entonces, si realmente quiero subir esto, lo voy a subir con estos campos vacíos, si no quiero los completos, pero me da la opción de verificar antes de subir la información. A partir de ahí basta que dé importar y el contacto sube, ¿sí? Otra manera de hacer una importación masiva es tomar un contacto que esté ya creado, exportarlo, ¿sí? Exportarlo. Esto es algo un poco más avanzado, pero al exportarlo, yo tengo la posibilidad de extraer información de absolutamente todos los campos de la ficha de contacto, campos completos de cada una de las solapas, no solo los básicos de la plantilla. Entonces, yo podría elegir otra serie de datos que quiero exportar, digamos, vamos a poner varios, pero solo como para modo de ejemplo. Esta plantilla guardarla con un nombre, exportarla y reemplazar los datos, tomarla como template para subir información más completa. Una última manera de obtener registros de contactos es a través de un automatismo pequeño sobre los correos electrónicos entrantes. Entonces, en el módulo de ajustes, para el cual hay que tener, digamos, acceso, con la opción de desarrollador activado,
en el menú técnico, vamos a ir a la sección de correo electrónico y vamos a elegir una configuración sobre los correos entrantes. Entonces, acá nosotros podemos crear una acción, vamos a decir que tenemos un correo que se llama hola@gigaglobal.com.ar. Vamos a dar los datos de este correo, ¿no es cierto? Vamos a crear usuario, contraseña y demás. Pero lo relevante es que cada vez que un correo electrónico llegue a esta dirección, yo le voy a pedir a Odoo que me genere un registro en la ficha de contactos. Bien, entonces cada vez que llegue un mail a hola@global, se me va a crear un contacto nuevo. Por supuesto que ese contacto no va a tener todos los datos, va a ser simplemente, o lo más probable que pase, que va a ser el nombre del contacto y la dirección de mail, a partir del cual nosotros lo vamos a tener que alimentar. Pero es una manera interesante de no perder datos en el camino, digamos, porque no siempre uno va a recordar cargar acá lo que recibió por mail. Pero tenemos tres maneras. Una, crearlo eh, uno a uno, digamos, a partir del botón crear. Otra es importarlo a partir de un Excel, o bien ya automatizar que los correos que lleguen me generen automáticamente. Esto en cuanto a lo que es la aplicación este, de referencia, muy potente, y por supuesto que hay otra serie de combinaciones de funcionalidades que cada uno puede ir descubriendo a su gusto, pero a nivel general esa es la operatoria del mod. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.